Si ya has llegado a este video, muy probablemente es porque tienes el mismo diagnóstico que menciono en el título o porque alguno de tus familiares cercanos o amigos acaba de ser diagnosticado. Este video, al igual que los anteriores que he subido, es para ayudarte a sentirte mejor y de cierta forma a reconfortarte si es que te acaban de dar la noticia de que tienes este diagnóstico, para que te des cuenta que, contrario a lo que tal vez estás pensando, la vida no se termina en el momento en el que te diagnostican. La mayoría de personas que recibimos una noticia así, si no es que todas, tendemos a pensar que en ese momento, que después de eso ya no vamos a poder tener una vida como la teníamos antes. En mi caso, ciertas actividades que me gustaba mucho hacer desde mucho antes de ese diagnóstico, pensé que nunca más las podría hacer como antes. Pero no fue así. En un video de los que subí anteriormente, te contaba cuáles habían sido todos mis síntomas en el primer brote y el más fuerte que tuve, los cuales fueron avanzando porque no me diagnosticaban adecuadamente y mientras me trataba para otras posibles cosas, el brote se ponía cada vez peor. Pero bueno, entre todos los síntomas que tenía, uno que era el que me incapacitaba totalmente era el dolor articular y el dolor muscular. Esos llegaron a tal grado que ya no era capaz ni siquiera de caminar, ni siquiera de agarrar una cuchara y levantarla y comer por mí mismo. Me tenían que dar en la boca, me tenían que ayudar a bañar, a vestir, transportarme en silla de ruedas. Entonces pues ya te imaginarás todo lo que pasaba por mi mente. Desde tiempo antes de eso yo me había interesado mucho por la música. Desde los 13 años y empecé a tocar algunos instrumentos cuando tenía 16 años. Estuve en una banda como tecladista y años después empecé a tocar la guitarra. Para cuando me ocurrió esto del brote de lupus y todo lo que se puso tan mal, yo formaba parte de una banda como guitarrista. Y era algo que me gustaba mucho hacer. Entonces cuando pasó esto del brote, de la enfermedad, de no poderme mover, no poder caminar, no poder levantar una cuchara para comer por mí mismo, pues yo pensaba, mucho menos voy a poder tocar la guitarra. Sonará exagerado, pero realmente no podía hacer este movimiento. No soportaba hacer esto, el dolor era demasiado. Entonces pues ni pensar en tocar la guitarra, no, para nada. Cuando me dicen del diagnóstico, me pongo a investigar como lo que seguramente si tú estás diagnosticado también hiciste en su momento o estás haciendo ahorita, y pues la mayoría de cosas que encontraba no me tranquilizaban, más que en unos cuantos videos que encontré en YouTube y los cuales ahora me inspiran a compartirte cómo me encuentro yo después de haber vivido todo eso. Después de haber sido diagnosticado, mientras yo estaba internado en el hospital, la doctora internista que me trató de animar y me dijo que esa enfermedad no era como que totalmente limitante o como una discapacidad o algo así, porque ella conocía incluso personas que tenían el diagnóstico de mucho tiempo y andaban como si nada, no se les notaba, hacían cualquier tipo de actividad, y en su momento, como yo estaba sumamente mal de ánimo y deprimido y todo eso, pues no le creí. Yo pensé que me estaba diciendo todo eso solo para animarme, y la verdad en aquel momento no le creí. Incluso llegaba a dudar un poco de los videos que veía en YouTube de personas que tenían la enfermedad y que podían hacer su vida como si nada, y lo dudaba también porque estaba muy mal anímicamente. Los primeros meses de tratamiento, ya cuando lo tuve, obviamente el avance fue muy lento, porque no es como a lo mejor un dolor de cabeza, una gripa, que te tomas algo y en unos pocos minutos o en unos pocos días se te quita. Son tratamientos con medicamentos que, para que hagan su efecto como debe de ser, tardan meses. Estos son los inmunosupresores. Habiendo llegado a un estado tan avanzado de un brote por no tener tratamiento antes, tuvieron que pasar aproximadamente 4 meses para poder sentir realmente un avance, o sea, que la mejoría ya fuera notoria. Había estado tan mal que cuando fui capaz de caminar y de hacer, digamos, actividades normales, aún con dolor, pero el hecho de poderlas hacer, después de pasar todo eso, a mí me hacía sentir que ya estaba bien, que ya era como lo mejor que iba a estar y que qué bueno que estaba así. Pero digamos que ya me conformaba con eso, aunque tenía dolor todavía. Llegó el punto en el que poco a poco fui retomando ese asunto de tocar la guitarra, aún a veces teniendo mucho dolor y teniéndolo que dejar por la paz. Como cualquier persona con una enfermedad, tenía días buenos y días malos. En los días buenos era cuando podía intentar medio tocar, y en los días malos era cuando me deprimía porque no podía hacer nada. Así fueron los primeros meses después de iniciar el tratamiento. Después de un tiempo de seguir el tratamiento que me habían dado,
tuve una pequeña recaída. Nada que ver con el primer brote que tuve. ¿Por qué? Porque esta vez ya estaba con tratamiento. Pero tuve una pequeña recaída. Después de eso me cambiaron el medicamento inmunosupresor que tomaba por otro diferente y resultó muy bien. No solamente me ayudó con el problema que estaba presentando, que era algo renal, sino con otros síntomas. Me sentía aún mejor de lo que ya me sentía antes. A esto se le agregan cosas como que empezamos a ver con tratamientos alternativos. Fui con un médico y después con otro, pasé por otros dos que me decían, sí, yo te voy a curar, pero deja tus medicamentos. O sea, que dejara de tomar los medicamentos que me habían recetado en el hospital, lo cual yo sé que es muy peligroso. Entonces, al decirme esto, pues yo descartaba a los médicos que me decían eso. Ya al encontrar un tratamiento de medicina alternativa que a mí me funcionó, mejoré todavía más. Llegué al punto en el que había días que de plano no me dolían nada, más que si hacía esfuerzo fuerte. No eran todos los días así, seguía teniendo días buenos y días malos, pero los días buenos eran más buenos que antes y los días malos no eran tan malos como antes. Pero bueno, ya para no hacer el cuento tan largo, te cuento rápido que con la banda en la que tocaba la guitarra pude incluso salir a tocar a otros estados, aunque no éramos famosos ni nada, pero fue bueno, experiencias muy padres. Yo espero en la edición dejarte algunas fotos por aquí. Bueno, pasando a lo siguiente, otra de las cosas que me gustaba mucho hacer, bueno, y hasta ahora me gusta mucho hacer, es el hecho de manejar, aunque casi no manejaba en aquel entonces porque acababa de aprender, pero me gustaba mucho hacerlo. Obviamente esto antes de todo lo de lupus y todo ese asunto. Cuando pasó lo de lupus, el auto se vendió por si se necesitaba algo, a pesar de que pues yo tengo seguro, pero algo así como para tener un colchoncito. Mientras yo pasaba mis semanas, meses difíciles después del diagnóstico, aunque hubiéramos tenido auto, también hubiera creído que nunca más iba a manejar. Por el dolor de rodillas, por el dolor de hombros al mover el volante, y pues terrible porque también es algo que me gusta mucho hacer, creo que ya lo dije muchas veces. Después de todo lo que ya te conté, hoy te puedo decir que gracias a Dios, a mi familia, a la medicina y a mi propia constancia con tomar los tratamientos como deben de ser, tanto de medicina alópata como de medicina alternativa, es que puedo tanto tocar la guitarra como manejar y sin ningún problema. Esto no te lo digo como para presumir o algo así, sino para que si tú estás pasando por lo que yo pasé hace casi 4 años, no llegues al punto de pensar que tu vida se acabó ahí, sino que te des cuenta que aunque parezca eso, eventualmente vas a estar mucho mejor. Te lo digo porque a mí también me platicaban cosas como lo que yo estoy platicando ahorita y yo no lo creía. Pero ahora estoy del otro lado y te cuento que sí. Ten fe en que vas a estar mejor y sigue los tratamientos al pie de la letra. Y una recomendación propia es que también busques por el lado de la medicina alternativa, siempre y cuando no suspendas tus tratamientos alópatas, o sea, los inmunosupresores, la prednisona, todo eso. Si un médico alternativo te dice déjate de tomar todo, ahí no es. Ambas cosas se complementan y conforme la medicina alternativa haga su trabajo también, los médicos alópatas, los médicos normales que todos conocemos, al ver tus estudios cada vez mejor te van a ir bajando las dosis. Pero tú no tienes que dejar de tomar el medicamento nada más porque otro doctor te lo dijo así de repente. Pequeño paréntesis. Otro tema que a mí me llegó a poner muy paranoico desde que me dieron el diagnóstico y me puse a investigar qué tenía que hacer y qué cosas me podían hacer daño, y también los médicos me lo dijeron y seguramente a ti también, es la radiación solar. Con ese tema me puse muy paranoico. O sea, llegué al punto en el que para salir al patio de mi casa, no sé, cruzar, cuestión de 10-15 segundos, me tapaba todo, no dejaba que el sol me tocara para nada. Si tenía que salir a algún lado, me supertupía de bloqueador, usaba ropa de manga larga, chamarra, gorro y aparte paraguas, o sea, demasiado, porque sentía que si el sol me tocaba me iba a volver a dar otro brote súper fuerte, iba a acabar en el hospital y así. A pesar de que yo había visto personas que teniendo el mismo diagnóstico andaban casi como si nada en el sol, nada más con una gorrita, aún así yo estaba muy paranoico. Estuve aproximadamente 1 año y medio sin que me diera el sol en absoluto, para nada. De hecho, de tanto que me faltó el sol me empecé a poner pálido y perdí color, ya que antes estaba más morenito. Pero el consejo que te puedo dar aquí es que no te traumes con eso. Y que si tu enfermedad, en especial si tu enfermedad está controlada, a lo mejor puedes ir probando un poquito
No digo que te expongas y que ya te vayas a la playa, pero probando un poco a ver qué es lo que te produce el sol. Algunas personas son más sensibles que otras. Hay personas que aún con el diagnóstico pueden andar en el sol como si nada, sin ponerse bloqueador ni nada, y están bien, no les pasa nada. Hay otras personas que por el contrario, con el hecho de que el sol las toque, aunque sea por segundos, se ponen muy mal. Aunque sea por segundos, la piel ya se les pone roja y ya les duele y así. Pero entre esos dos hay un amplio rango en el que entramos muchas personas que nos puede ir un poquito mal, un poquito bien, más o menos a la mitad. En mi caso, por ejemplo, cuando el lupus estaba activo, lo que me pasaba cuando me llegaba a exponer tantito al sol, obviamente después del año y medio que te digo que no me dio el sol para nada, al no estar el lupus totalmente controlado, si me llegaba a dar el sol, no sé, 5 o 10 minutos, lo que me pasaba es que al siguiente día yo me sentía muy cansado. Me duraba un día y ya después estaba otra vez como antes. Hay personas a las que el sol a lo mejor les desencadena un pequeño brote que les dura 2, 3 días, una semana y se les pasa. Y así, entonces es bueno ir, al estar el lupus controlado, irle midiendo poco a poco a ver qué te pasa con el sol para que tú sepas qué tanto cuidarte. Y ya por último, el tema de la inmunosupresión como tal. Cuando a mí me empezaron el tratamiento me dijeron, te vamos a tratar con inmunosupresores, entonces tus defensas se van a apaciguar, a calmar, te tienes que cuidar más porque a lo mejor lo que a otra persona le provoca una tosecita a ti te enferma más fuerte. Y con lo mal que yo estaba de ánimos, pues me puso peor y me volví muy paranoico con todo eso de cuidarme de la gente enferma. Y aunque no estuviera cerca de gente enferma, a mí me traumaba estar cerca de algo que me pudiera enfermar, como el exterior, o a veces hasta mi propia familia si venía de la calle o cualquier cosa. Desde antes de la pandemia yo ya usaba cubrebocas todo el día en todos lados, al salir a la tienda, al andar en la calle, al salir con mi perro o lo que fuera, yo andaba con cubrebocas para todos lados, a veces incluso en mi casa con mi familia. A lo que voy con todo esto no es a decirte que no te cuides, que andes como si nada, pero lo que sí hay que tener contemplado, y que yo en su momento no lo tuve, es que depende del nivel de inmunosupresión. No es lo mismo estar tomando a lo mejor 2 pastillas de ácido mecofenólico al día con una de prednisona de 5 miligramos que estar tomando 6 pastillas de ácido mecofenólico con 70 miligramos de prednisona. Si estás con una dosis muy alta de inmunosupresores, pues ahí realmente sí hay que cuidarse mucho, pero no llegar al punto de la paranoia total como yo lo estaba, que no podía ni siquiera asomarme afuera de mi casa sin tener cubrebocas y lentes así que me tapaban lentes de esos curvos. Yo para salir de mi casa no salía si no era con cubrebocas y estos lentes bien pegados. Yo, aunque hubiera ido nada más a la tienda, llegaba y me quitaba toda la ropa y le echaba la ropa sucia. Así lo hubiera usado medio día nada más. Llegué a ese punto de ser muy exagerado con eso. Y ya te imaginarás cómo era yo cuando comenzó todo este asunto de la pandemia. Así que bueno, cuídate también dependiendo de lo que hagas, de dónde te encuentres, ya que si trabajas en un hospital, es lógico que tienes que cuidarte mucho, y ahí es mejor sí exagerar. Y bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero haberte ayudado a sentirte mejor, a sentirte más tranquilo o tranquila, y ojalá que pueda ayudar a que te formes un panorama más esperanzador si es que has sido diagnosticado con una enfermedad crónica o autoinmune como lo es el lupus. Espero te encuentres muy bien y nos vemos en el próximo video.